El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos en este día como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradeciendo al Señor por el hogar, el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que en este día a través de las redes sociales se están uniendo en este momento al matrimonio y a la oración. Queremos dar la bienvenida al culto familiar y queremos consagrar, hermano querido, este tiempo de familia a la presencia del Padre Celestial para que ese hogar esté gobernado por la presencia del Espíritu Santo. Pidamos en este día cobertura para ti, querido hermano, que posiblemente estás pasando momentos de prueba, momentos de tribulación, que muchas veces en el hogar es donde trabaja más el enemigo, porque aborrece la familia. Es por eso que te invitamos a que cada día Cristo more en ese hogar y sea edificado en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Bienvenidos sean. Queremos consagrar este tiempo de oración porque Dios nos va a hablar a través de su santa palabra. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o en algún lugar público, dobla rodillas espirituales, pero cada vez que nos acerquemos al Padre Celestial por medio de la justicia de Cristo, hazlo con reverencia, hermano. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante ti, suplicando ante todo, Señor mío, que nos perdones. Perdona, Señor amado, porque todo lo ves, todo lo sabes. Conoces el interior del corazón. Pero venimos, Señor amado, a suplicar ante todo
el perdón. Perdónanos, Señor, por favor. Te hemos ofendido con palabras, pensamientos, actitudes. Perdona, Señor mío, si en nosotros hay palabras que ofenden, palabras que lastiman. No las tomes en cuenta, por favor. Te pedimos que cada día moldees nuestro carácter. Cada día moldees, Señor, nuestra vida. Somos vasijas sucias y necesitamos esa vasija limpia. Hazla de nuevo, Señor. Aquí de rodillas presento el perdón y la reconciliación. Como matrimonio, Señor mío, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, y pon en nosotros el deseo de la obediencia a tu palabra. Te pido que perdones, Señor, cualquier actitud del padre, de la madre, de los hijos. Perdónala, Señor, y edifica el hogar, edifica la familia. Aquí de rodillas presentamos, Señor amado, el matrimonio. Es institución tuya, Señor mío. Le estableciste desde un principio y te gozas de la familia, del hogar. Te rogamos, Señor, que entres a los hogares a través del culto familiar. Aquí de rodillas presentamos, Señor mío, nuestra vida espiritual y rogamos que cada día sea fortalecida en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por bendecir en este día el hogar y la familia y suplicamos que el perdón que hemos deseado sea un perdón, Señor, porque nos ha dolido ofenderte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y quisiéramos, hermano, de lo que se va a hablar el tema, la grandeza de las cosas pequeñas, de esas cosas que son insignificantes, de esas cosas que parecen que no tienen valor, son las que Dios toma mucho en cuenta. Donde tú te esmeras, donde tú te esfuerzas, ahí el Señor está viendo el corazón tuyo. Y quisiera poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y aquí nos habla el libro de Miqueas acerca de lo que se va a hablar en este día, es la grandeza de las cosas pequeñas. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, sí, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí habla, hermanos, de Éfrata, esa ciudad pequeña, pero de ahí, hermano, estaba la grandeza y el poder de la palabra de Dios, que estamos hablando en este día de esas cosas insignificantes de lo que Dios nos va a hablar. Pongamos atención, hermano querido, porque tú que estás pasando situaciones difíciles en tu hogar, en tu familia, oigamos lo que Dios nos habla. Dios quiere consolar, Dios quiere edificar y Dios quiere, hermano, que cada día el matrimonio esté en armonía con Él. Estamos hablando en este día, Sergio, de lo que Dios nos va a hablar a través de lo sencillo y de lo que muchas veces no se le da importancia. Así es la palabra de Dios, hermanos. Lo hemos leído como la promesa del Redentor, la promesa del Mesías que iba a nacer era esperada de una manera suntuosa. Ellos esperaban que el Mesías naciera en medio de un esplendor lleno de riqueza, tal vez en un palacio. Ellos esperaban que en su nacimiento estuvieran reyes, que estuvieran los nobles, los magistrados, para recibir al Mesías. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Dios escogió de lo más pequeño para que nuestro Redentor naciera. Él no nació en un palacio suntuoso, Él nació en un pesebre, rodeado de animales y rodeado de gente humilde, de pastores. Él nació en un pequeño pueblo que era desapercibido porque no tenía un renombre en cuanto a lo que representaba para que naciera el Salvador del mundo. Sin embargo, nuestro Señor fue su voluntad que a través del lugar donde nació y a través del nacimiento que Él tuvo, nos mostrara, hermanos, su humildad, su amor. Pero también nos damos cuenta, hermanos, cómo del pueblo más pequeño iba a nacer el Redentor, el gobernante
no solamente de este mundo, sino del universo entero. Es por eso, hermanos, que vamos a poner énfasis en esa oportunidad para hablar de la grandeza de las cosas pequeñas. En la vida del cristiano, hermanos, hay detalles, hay actitudes y hay cosas que nos parecen insignificantes o pequeñas. Y en su momento no se les da la debida importancia que representa o que requiere. Sin embargo, esas pequeñeces al acumularse crecen y son de gran relevancia en nuestra vida, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Es decir, un gran logro o un gran fracaso vienen cimentados en las cosas pequeñas. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos ilustra a través de cosas pequeñas cómo nuestra voluntad puede ser guiada. Y ahí está el secreto, hermano, para hacer grandes cosas guiados por la voluntad de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en el libro de Santiago, el apóstol nos ilustra y nos reseña de cómo a través de las cosas que nosotros conocemos, nos da enseñanza para conocer las cosas que desconocemos. La palabra de Dios dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El caballo, hermanos, es un animal difícil de dominar. Por eso es de que se le debe de domar, porque es difícil. El caballo, hermanos, es un animal proporcionalmente grande, pero solo se necesita de un pequeño freno en su boca para dominar sus acciones. Esta ilustración, hermanos, nos enseña de cómo una cosa grande puede ser dominada por una cosa pequeña, pero esa cosa pequeña debe estar sometida a una voluntad de quien la maneja. Es por eso que el apóstol nos pone esta ilustración para que aprendamos de lo que él nos quiere decir. Así el hombre, hermanos, así el hombre en su experiencia cristiana debe de poner un freno, pero el freno que debe de poner, hermanos, es al pecado. Es por eso que a Dios se le ofende, hermanos, cuando nosotros no hacemos caso de frenar nuestras acciones por no tener un dominio propio. Para el Señor, hermanos, no hay pecados que sean pequeños. El pecado es pecado. La mente del hombre, hermanos, le hace pensar que hay pecados pequeños y pecados grandes. Pero ante los ojos de Dios, el pecado, por muy pequeño o muy grande que usted considere, es pecado. ¿Y por qué? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Dice que el pecado es infracción de la ley. Así que por un pecado pequeño, un pecado grande, usted está infraccionando la ley. ¿Y qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? Debemos de meditar, hermanos, cómo el pecado, hermanos, viene a entenebrecer nuestra mente. Cuando nosotros cometemos cualquier tipo de pecados, nuestra mente está entenebrecida. ¿Y por qué se entenebrece? Se entenebrece porque hemos caído en la tentación que el adversario nos ha puesto. Es por eso que nuestra mente, cuando pecamos, hacemos cosas que desagradan a Dios, hermanos, pero tal vez no las podamos entender qué es lo que causan ese tipo de faltas. Aparte de que entenebrece nuestra mente, endurece nuestro corazón. O sea, nuestro corazón, hermanos, es decir, las emociones y los sentimientos son duros para quebrantar. Es por eso que muchos pecan, hermanos, y no miden las consecuencias. Hay faltas, hay palabras que ofenden, que lastiman, pero al tener la mente entenebrecida y el corazón endurecido, eso causa, hermanos, que quien las comete no sienta ni dolor, ni pena, ni complacencia por los demás. El pecador que no frena, hermanos, ese sentimiento de lastimar, sigue
actuando de la misma manera y sigue lastimando. Es por ello que el apóstol nos hace esta pequeña ilustración para que nosotros entendamos que debemos de poner freno al pecado. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el versículo 4 de Santiago 3, y nos sigue dando ilustraciones para que nosotros podamos comprender cuál es el mensaje que nos está dando. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aquí nos pone la analogía o la comparación acerca de las grandes naves del mar. Dice la Escritura que ellas son llevadas por los grandes vientos de corriente y que son gobernadas por un pequeño timón. Y ahí es donde nosotros debemos de reflexionar, hermanos, cómo de las grandes cosas, las pequeñeces son las que importan. El timón, hermanos, es quien dirige a la nave. Esa nave que tal vez sea cientos de veces más grande que el timón, es gobernada por el timón. Pero la importancia de esto radica en quién lleva el timón. Ahí está el énfasis de lo que el apóstol nos quiere decir. Ese timón muy pequeño, hermanos, quien la gobierna es el piloto. Asimismo, el hombre debe ser dirigido por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es la que se debe de manifestar en la vida del cristiano para que el cristiano pueda sobrellevar su vida, aún en medio de tempestades, aún en medio de problemas, que es lo que representa. Pero debemos de someternos, hermanos, a nuestro piloto celestial. Él es el que a través de nosotros va a gobernar nuestra propia vida. Es por eso que el apóstol nos hace de una manera muy ilustrativa que nosotros podamos someternos a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos llena, es la que nos alimenta. La palabra de Dios es la que viene y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces la importancia, hermanos, que nosotros debemos de darle a las cosas pequeñas. No dejemos, hermanos, ni pasemos desapercibido lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Reflexionemos, meditamos y pidámosle al Espíritu Santo que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón para someternos a la voluntad de nuestro Señor. Amén. Se está llevando la grandeza de las cosas pequeñas. Y en el hogar, hermanos, es a donde se lastima. En el hogar es a donde se hiere, con cosas insignificantes, pero son dañinas. Hace un momento mencionamos el libro de Santiago. Habla de un freno, el freno que se le pone a los animales, al caballo, para frenarlo y domarlo. Pero también nosotros tenemos que poner un freno en nuestra lengua, porque hay palabras que hieren, hay palabras que ofenden, y muchas veces se dicen con ligereza. Aun cuando conoces la palabra de Dios y estás lastimando, es pecado. En el hogar, hermanos, con palabras que lastiman, que son peor que un cuchillo, hieres. Si esa es tu condición, hermana, hermano, pide al Señor perdón y pide que moldee, hermano, y que ponga un freno en tu lengua. Se lastima, querido hermano, se ofende. No ofendes nada más a tu esposa, ofendes a Dios. Al tener luz, al tener el conocimiento y haces esas palabras, ofenden a Dios. Si en tu hogar, hermano, estás usando esa violencia, esa ira, pide a Dios, Señor, así como el caballo tiene que usar un freno, frena mi lengua cuando no edifiquen mis palabras. En el hogar, hermano, es a donde más se pasa este tipo de actitudes, tanto el hombre como la mujer. Que la presencia del Espíritu Santo nos dé la convicción de lo que se está hablando es la palabra de Dios. Es lo que Dios pide. Si pasamos más tiempo con Dios, si estudiamos, si meditamos, si pedimos su luz, pidamos que frene y que ponga
que en tu carácter cada día se moldee. Lo único, hermano, que vamos a presentar cuando ya no estemos aquí, lo único que vamos a llevar es nuestro carácter. Y si este carácter no es tratado aquí, hermano, no pensemos que vayamos al cielo con una actitud de ira, de contienda. Pidamos al Señor en este día en el matrimonio, hermano, que no se use la violencia, que no se use la ira, que no se use la contienda. Pidamos que en el hogar, el que edifique ese hogar, hermano, sea el Espíritu Santo, para que Dios nos ministre, Dios nos hable, y que ese hogar, hermano, esté cada día cimentado en Cristo. Abre las puertas de tu hogar, hermano, para que el Señor trate con cada uno de nuestros corazones y se moldee esas áreas que son defectos de carácter. Se está llevando la grandeza de las cosas pequeñas. Aún lo que tú haces, madre, padre, esas cosas que no se ven, que son insignificantes, para Dios tienen un valor especial. No permitas, hermano, que muchas veces se ignora lo que tú hiciste, pero ante Dios está viendo que eso que tú das con amor, con cariño, sencillo, Dios lo toma en cuenta y te bendice. Por eso estamos llevando en este día la familia, el hogar, que es la institución del Señor que dejó desde un principio. Estamos en este día con la familia, hermano querido. Anota los versículos porque Dios nos habla a través de su santa palabra y no resistas lo que Dios nos está hablando porque la boca del Señor lo ha hablado. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña cuál debe ser nuestro compromiso con nuestro Dios. Nuestro Señor enseña acerca de la fidelidad, de la lealtad que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de manifestar en lo muy poco. Lo muy poco, hermanos, es sinónimo de pequeño. Vamos a leer aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 16 y el versículo número 10, lo que el Señor dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay que emplear, hermanos, el tiempo, los talentos y las habilidades que por muy pequeñas e insignificantes, antes que se vean o parezcan, hay que hacerlas, producirlas lo más posible. Dios no da al hombre algo grande hasta haberlo probado en algo pequeño. Por eso la Escritura lo dice muy claro: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, Dios nos va a probar, hermanos, para darnos algo grande o para permitirnos hacer algo grande, nos va a probar primero en lo muy poco. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de fidelidad. El hombre hace planes, hace proyectos, el hombre tiene la idea de progresar, el hombre tiene la idea de tener más, pero el Señor nunca nos los va a dar, hermanos, hasta que seamos probados en lo poco. Y la Escritura lo dice: si en lo muy poco somos fieles a Dios, entonces Él va a permitir que hagamos cosas grandes. Y estamos hablando del cristiano, estamos hablando del hombre redimido. Cómo, hermanos, la Escritura nos enseña que la fidelidad y el guardar y el hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, somos probados para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que la conducta del hombre, que el pensamiento del hombre, que sus emociones, que sus sentimientos, hermanos, estén resguardados bajo la cobertura de Dios. Dios no da al hombre, hermanos, algo grande, hasta haberlo probado en lo poco o en lo pequeño. Y esto lo enseña la misma palabra de Dios. En la parábola de los talentos, Jesús responde a quien había multiplicado los talentos. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 25 y el versículo 21, la Escritura dice: y su Señor le dijo:
Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí la escritura, hermanos, Mateo 25, 21 nos sigue diciendo y resalta las cualidades del cristiano. Primero le dice siervo. Un siervo, hermanos, es aquel que está sometido a la voluntad de su amo. El cristiano es siervo de nuestro Señor Jesucristo porque a Él debemos de obedecer. Ese es un siervo. Pero también dice fiel. Fiel es aquel, hermanos, que guarda y obedece la disposición de lo que Dios le manda. Y por eso aquí hace el contraste. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y por qué? Porque ya lo había probado, que en lo muy poco, en lo muy pequeño, este siervo se había mantenido fiel a la voluntad de nuestro Señor. Pero la aprobación del Señor no necesariamente era por las ganancias que había obtenido, sino por la fidelidad mostrada al hacer más de lo menos. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto, hermanos, de la grandeza de las cosas pequeñas. Hacer más de lo menos. Y esa es la vida del cristiano. Con el conocimiento que es progresivo que tenemos de la palabra de Dios, hermanos, debemos de buscar la vida eterna. La vida eterna es mucho más que la vida física que hoy tenemos. Es por eso que nosotros debemos de dar pasos acelerados para prepararnos para la grandeza de la eternidad a través de la pequeñez de la vida que Dios nos permite vivir. Este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es como un soplo. La Escritura menciona que es como la neblina, que así como aparece, se desaparece. Esa es la vida del hombre. Y por lo tanto, ese periodo de tiempo que tenemos en nuestra vida, hermano, no debe de ser malgastado. Debe de ser de constante preparación bajo la conducción de nuestro Señor para obtener de lo menos más. Y lo que podemos obtener es la vida eterna, que no tiene principio y que no tiene fin. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos da ese ánimo, esa confianza para poder hacer de sus promesas una realidad en nuestra vida. Aquí en la palabra de Dios, hermanos, seguimos leyendo lo que la misma escritura nos dice en el libro de Cantares, en el capítulo 2 y el versículo 5. Estos son ejemplos, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña a través de las ilustraciones que nos presenta de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas, cómo afectan nuestra vida familiar a través de esta ilustración. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. O sea, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Con esta ilustración nos está presentando a las zorras que son pequeñas. Las zorras, hermanos, son animales que destruyen los cultivos. ¿Y esto qué representan? Estos representan las quejas, estos representan los problemas que poco a poco destruyen un hogar. Esas son las zorras pequeñas. Nuestro hogar, hermanos, es destruido por las pequeñeces, que si no las atendemos en su momento se hacen cosas grandes, complicadas. En una casa, hermanos, posiblemente haya quejas, haya peleas, haya pleitos, haya ofensas, pequeñeces que nosotros, hermanos, nos acostumbramos lamentablemente a escuchar y a ver todos los días. En ese hogar, hermanos, no mora el Señor, porque no hemos sabido, hermanos, contraatacar ese tipo de actitudes, de emociones, de sentimientos a tiempo. Por eso la palabra de Dios lo representa con las zorras pequeñas que vienen
a desbaratar el cultivo, que vienen a desbaratar el hogar. Y esas son las pequeñeces, hermanos, que si no las atacamos a tiempo, esos pequeños problemas se van a convertir en grandes problemas. Es por eso que en el hogar, hermanos, vemos cómo los hijos, hermanos, están en desobediencia, están en rebeldía, o el mismo matrimonio, cómo hay separación entre el hombre y la mujer a causa de las pequeñeces que no fueron, hermanos, sometidas en su tiempo. La palabra de Dios nos sigue diciendo, dice que echan a perder las viñas. Las viñas representan el hogar, porque nuestras viñas están en cierne. O sea, cuando dicen nuestras viñas están en cierne, quiere decir que se están formando, que están madurando. Y ese es nuestro hogar. Nuestro hogar día a día, hermanos, tiene que ir creciendo, tiene que ir, estar madurando, pero con un espíritu cristiano. Y ahí es donde las zorras pequeñas o los problemas, los malestares entre los miembros de la familia, las diferencias, los pleitos, todo eso, hermanos, viene a destruir la viña que está en cierne, es decir, la casa que se está cimentando y que debe de ser cimentada en la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que esta ilustración nos representa cómo nosotros, a través de no atender las cosas pequeñas en nuestro hogar, puede ser motivo para la destrucción. Es la responsabilidad del matrimonio, tanto del hombre y de la mujer, hacer su parte. ¿Para qué? Para que esta viña del Señor, hermanos, crezca y dé fruto. Esa es la idea que el Señor nos está diciendo. Pero tenemos, hermanos, que atender las quejas, los pleitos que representan las zorras pequeñas, para que esa casa pueda crecer, hermanos, y pueda estar bajo el agrado de Dios y gobernada bajo la voluntad de Dios, para que sea una casa, hermanos, llena de paz, llena de gozo, que los hijos estén sometidos a los padres y que los padres sean un ejemplo para los hijos. Amén. La palabra de Dios, hermanos, no se equivoca. Amén. Salomón, hermanos, en su sabiduría que Dios le había concedido por su gracia, también nos ilustra del gran valor de las cosas pequeñas para cimentar las cosas grandes. Y lo hace con ilustraciones conocidas. Vamos a ver aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y el versículo 24, lo que la palabra de Dios nos dice. La Escritura dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Este pensamiento divino que proviene del Espíritu Santo, hermanos, nos abre nuestro entendimiento y nos hace reflexionar. El sabio, hermanos, dirigido por el Espíritu Santo, nos pone 4 ejemplos pequeñas de la tierra. Y sin en cambio estas cosas pequeñas dice que son más sabias que los sabios. El sabio Salomón nos llama la atención hacia las cosas pequeñas de la tierra a través de la laboriosidad de las hormigas. Y aquí es el primer ejemplo que nos pone. De estas 4 cosas pequeñas, la primera que menciona son las hormigas, que observan un orden perfecto y realizan un trabajo asignado. ¿Usted se ha fijado cómo trabajan las hormigas? Trabajan bajo un orden perfecto y cada uno, hermanos, hace la labor que les corresponde hacer. Y trabajan, hermanos, para la provisión de la temporada mala que se les avecina. Proverbios 30, 25 lo dice. Las hormigas, dice la Escritura, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Podemos aprender, hermanos, lecciones de estos pequeños maestros, así vamos a llamarlos. Ellos trabajan en orden, trabajan en unidad, con un mismo propósito.
Y así el hombre, hermanos, debe de imitar este ejemplo. No compararnos con los animales que está mostrando, sino lo que significa lo que la palabra de Dios nos está ilustrando. Debemos de guardar un orden perfecto, debemos de realizar un trabajo asignado, debemos de estar prevenidos para el día de mañana, pero no solamente del alimento físico, sino del alimento espiritual. Ese es el énfasis que la palabra de Dios nos pone. También Salomón usa como ejemplo para llamarle la atención, y lo dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Salomón estaba poniendo el ejemplo, hermanos, acerca de 4 cosas que hay en esta tierra, y menciona primero a la hormiga. Pero primero nos muestra sus cualidades, de cómo deben de trabajar y de cómo deben de cumplir con la asignación que se les ha dado. Y aquí hace la comparación del hombre que no hace nada y lo llama como perezoso, flojo. Aquel, hermanos, que está gastando su tiempo sin hacer nada. Dice, mira sus caminos, fíjate en lo que hace la hormiga y aprende de ella. Por eso le dice, y sé sabio. No consistamos, hermanos, la pereza de ninguna manera, la pereza espiritual y la pereza física, porque es causa de pobreza y de miseria. Usted espiritualmente nunca va a crecer si tiene una pereza espiritual. ¿Y cuál es la pereza espiritual? Cuando usted no tiene deseos de orar, cuando usted no tiene deseos de escudriñar la escritura, cuando usted no tiene deseos de congregarse en una iglesia. Esa es la pereza espiritual, porque usted está cómodo en el mundo que la adversidad le presenta. Aprendamos, hermanos, de la persistencia de las hormigas. Y por el contrario, a alguien que es muy trabajador, a veces decimos que trabaja como una hormiga. Muchas veces lo expresamos de esa manera. Hay gente que va, que viene, que sirve, que es útil a los demás. Y lo comparamos precisamente con la hormiga. Este hombre no se cansa, esta mujer no se cansa, mira cómo trabaja, hace las cosas que se le han asignado de una manera correcta, está en obediencia, lleva un orden, tiene la provisión espiritual que ofrecer. Es por eso, hermanos, que la misma escritura nos compara acerca de estos pequeños seres para hacer cosas grandes. Amén. Estamos llevando el hogar, hermano, estamos llevando la familia. Y Dios nos habla, hermanos, a través de la hormiguita, que siempre vemos esa actividad, vemos, hermano, alineadas, llevando el alimento para prepararse en esos tiempos donde habrá escasez. Y ahí Dios nos muestra, hermanos, que nosotros tenemos que ser cuidadosos en el hogar. No permitamos, hermano, la pereza, el ocio, porque muchas veces se desperdicia ese tiempo. Ese tiempo, hermanos, es dedicado para Dios. Es pedirle al Señor que nos dirija, que quite de nosotros toda apatía espiritual, porque tenemos que buscar cada día trabajar para Él. Dios nos ha demandado, hermanos, trabajo en el hogar, hacer obra y la obra misionera, llevar el mensaje, llevar la palabra a tus hijos, a tu familia. Muchas veces se trabaja fuera de la casa y en tu hogar falta luz. Pero sin embargo estás llevando muchas almas a los pies del Señor y en tu casa ni siquiera hay luz. Pidamos en este día, hermanos, que si hay resistencia, que si hay pereza espiritual, que si hay apatía en tu hogar, pidamos la sabiduría del Espíritu Santo, que Dios toque y ponga la convicción en el corazón de aquel que no quiere oír la voz de Dios. A través de estar buscando en armonía, en oración, tendremos, hermano, victoria. Porque toda guerra se vence a través de las rodillas, a través de buscar el amor de Dios en oración. Por eso el culto familiar, hermanos, es dedicado en el hogar, porque Dios lo dejó desde un principio.
¿Para qué? Para que nos mantuviéramos en armonía siempre con Él y a través de su dirección llevemos una casa establecida en su orden. Hemos visto, hermanos, cómo a través de ilustraciones Dios nos muestra su voluntad y nos muestra la obediencia a su palabra, la grandeza de las cosas pequeñas. Miremos, hermano, toda esa labor que se hace en el hogar, que son insignificantes posiblemente para el hombre, para la mujer, pero para Dios, hermano, lo toma mucho en cuenta. Dedica tiempo, hermano, en tu familia. Dedica el tiempo para tus hijos, más cuando hay niños pequeños. Ese tiempo, hermanos, en ese tiempo de crianza, cuando están pequeños, dedícalo, madre, a tus pequeños. Todo lo que se está viviendo ahora, todas esas aflicciones, todos esos desastres que están pasando, hermano querido, vienen de la familia. Si la familia está bien, la iglesia está bien. Si la familia está bien, la sociedad está bien. Viene del hogar, de lo que Dios instituyó en un principio. No resistamos, hermano, que en este día, si por primera vez estás escuchando que se edifica un altar espiritual en el hogar, llévalo, hermano, a tu familia. Empieza a hacer la oración, pide al Señor que ponga en el corazón de tu compañero, de tu compañera, que se unan en la oración con tu familia, con tus hijos. Pon un cerco protector en esa casa. Eso es lo que Dios desea, hermanos, que en ese hogar esté cercado, que en ese hogar esté cubierto. ¿Cómo lo vamos a tener? A través de buscar su presencia. Por eso estamos llevando en este día a la familia. Se están dando versículos, se están dando ilustraciones, porque Dios nos está hablando. No lo resistamos. Anota los versículos, comprueba que lo que se está hablando es porque Dios lo ha mencionado. No son palabras humanas, es la palabra de Dios. Así es. Amén. Y continuamos aquí en Proverbios 30, hermanos, donde Salomón sigue ilustrando que a través de 4 cosas pequeñas Amén. nos harán sabios. Aquí en el versículo número 26 de Proverbios 30, la escritura sigue diciendo, dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. El conejo es un animal que por su naturaleza, hermanos, procura tener un hogar bien cimentado. El conejo, hermanos, no busca formar su madriguera en tierra suelta, en arena, sino que él busca cimentar, hermanos, su madriguera en piedra. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Esto nos enseña, hermanos, que debemos de ser inteligentes y nuestro hogar, hermanos, debe estar fundamentado en la roca firme que representa a Cristo Jesús. Por muy grande, muy pequeña, por muy humilde que sea nuestro hogar, hermanos, siempre la presencia del Señor debe de ser el cimiento de nuestro hogar. El Señor no se fija, porque lo leímos en el primer texto que leíamos en el libro de Miqueas, cómo el Señor nos dio ejemplo que a través de un pueblo desapercibido por los demás, que a través de una pequeña población, que a través de un granero donde estaban los pastores nació el Mesías. Por eso la Escritura dice, y tú pequeña Belén Éfrata, pequeña entre todos los pueblos. Así de la misma manera, hermanos, nosotros debemos de cimentar nuestro hogar en la roca firme que representa a Cristo Jesús. Debemos de estarlo protegiendo, hermanos, de todo esfuerzo que el hombre canaliza porque está sometido bajo la protección divina. ¿Y sabe por qué? Porque estamos cimentados en la roca firme. Y esa es la ilustración que nos pone Salomón. Dice, los conejos, pueblo, nada esforzado. A diferencia de las hormigas que se esfuerzan, el conejo no se esfuerza, pero sin en cambio forma su madriguera en una roca firme, en una roca cimentada. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Debemos de formar nuestra roca, hermanos, nuestro hogar en la roca firme que es Cristo Jesús. Aquí en el versículo 27, la palabra de Dios, por la inspiración que le dio
a Salomón nos sigue diciendo. Dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas, a pesar de que no tienen quien las guíe, se mueven con la sincronización de un ejército bien organizado. Sabemos, hermanos, que las langostas son destructivas. Sabemos que las langostas, hermanos, arrasan con los cultivos, con los campos, con la hierba verde. Es cierto. Nosotros no tomamos ese ejemplo, sino tomamos el ejemplo de cómo de una manera sincronizada avanzan. Y así el hombre debe de tener su vida bien sincronizada para avanzar, pero no para destruir, sino para avanzar en el conocimiento de Dios. Esa es la vida del cristiano. Comentábamos que la vida del cristiano, hermanos, debe de ser de constante crecimiento espiritual. Y eso debe de ser, hermanos, día tras día. Porque en función al conocimiento que adquiramos de la palabra de Dios, hermanos, nos vamos haciendo más fuertes espiritualmente. Guardamos una sincronía, hermanos, porque estamos bajo la dirección divina. Y esa sincronía se convierte en una armonía. Estamos en armonía con lo que la palabra de Dios nos dice. Nos hacemos sabios por estudiar la Escritura. Tenemos el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, hermanos, nos hace que espiritualmente podamos crecer. Y ese crecimiento espiritual, hermanos, tiene que dar frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Y todo esto que hace en nuestra vida nos transforma. Porque dejamos de hacer las cosas que a Dios le ofenden y empezamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y a eso se le llama, hermanos, santidad. Nuestra vida debe de ser de buscar la santidad de Dios diaria, día a día. Pero eso, ¿cómo lo podemos hacer? Lo hemos mencionado a través de escudriñar su palabra, a través de tener una vida devocional en oración y a través de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Amén. Es decir, no solamente tener el conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento intelectual lo debemos de poner por obra. Es por eso, hermanos, que los grandes siervos de Dios, y me refiero a cualquier cristiano comprometido, hermanos, guardan esa fidelidad a Dios, pero muestran una humildad, porque no son presuntuosos, sino que al contrario, en esa humildad muestran el amor a Dios a través de sus actos. La Escritura nos sigue diciendo, aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y el versículo 28, cómo el sabio Salomón nos está mostrando 4 cosas pequeñas para buscar las cosas grandes. La Escritura dice, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. La araña es un insecto pequeño, hermanos, que lo podemos atrapar con la mano. Pero sin en cambio este pequeño insecto, hermanos, está en palacios de rey. Y si usted se fija, la palabra palacios está en plural. Porque ¿qué quiere decir? Que este animal pequeño, insignificante, está morando en los palacios del rey. A pesar de su pequeñez y de su debilidad, habita en un palacio de rey. Y así nos podemos comparar nosotros, como pequeños, como seres débiles y frágiles. Pero sin en cambio, hermanos, nuestra morada celestial está para estar ante el palacio del Rey Celestial, que es de nuestro Señor. Entonces el sabio Salomón resume, hermanos, a través de estas ilustraciones, cómo debe de ser la vida del cristiano, tomando como ejemplo la grandeza de las cosas pequeñas. Nos hemos comparado con lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, pero lo tenemos que discernir de una manera espiritual. O sea, no podemos decir yo soy como una hormiga, o yo soy como un conejo, o yo soy como una langosta, o yo soy como una araña, sino que debemos de buscar el lado espiritual de lo que estos seres pequeños hacen
para que nosotros podamos tomar ese ejemplo y hacerlo. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor también nos llama la atención a través del ejemplo de las aves. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 26, la Escritura nos los dice. En Mateo 6, 26, la Escritura dice: mirad las aves del cielo. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a usted y a mí. Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo. Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también tomó como ejemplo a estos seres inferiores, a las aves del cielo. Pero volvemos a insistir, o sea, no los toma de una manera para compararnos con estos animales, sino que lo hace de una manera espiritual, simbolizando lo que ellos hacen, para que nosotros, hermanos, a través de esos seres que no tienen inteligencia, nosotros que sí tenemos inteligencia y razonamiento, hagamos las cosas, hermanos, mucho mejor de lo que podemos hacer. Aquí el Señor nos llama la atención, dice: mira las aves del cielo. O sea, se da cuenta cómo la orden del Señor, hermanos, no es para ofender a su creación, que es el mismo hombre, sino que le llama la atención para que sigamos el ejemplo de lo que las aves del cielo dice. Y después lo redacta, lo dice. Dice: no siembran, dice: no ciegan, ni recogen en graneros. Dice: y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, que nos damos cuenta, hermanos, cómo debe de ser la actitud del hombre, que nosotros sí tenemos, hermanos, la capacidad para sembrar, para recoger y para guardar en graneros. Pero debemos de canalizarlo, hermanos, de una manera espiritual. Debemos de prepararnos, debemos de ser granjeros, pero espirituales. Y así como el Padre Celestial a estos seres que no tienen inteligencia los mantiene, cuanto más al ser humano que sí le dio esas cualidades. Es por eso, hermanos, que las aves del cielo nada deben del cuidado humano. Es Dios quien les da la existencia y es Dios quien las sostiene. Estas pequeñas aves, hermanos, al lado del hombre únicamente son mantenidas por la providencia de Dios. Y así el hombre, hermanos, el hombre debe de ser mantenido solamente por la providencia de Dios. Es por ello, hermanos, que estamos considerando este tema, la grandeza de las cosas pequeñas. Hemos visto con ilustraciones, con pasajes de la Biblia, de cómo la palabra de Dios, hermanos, nos invita para estar sometidos bajo el gobierno de nuestro Padre Celestial. Hemos visto cómo nuestra casa debe de estar fundamentada en la roca que es Cristo. Solamente así, hermanos, nosotros tendremos éxito en esta vida, pero nuestra meta, hermanos, es vivir la vida eterna que Dios nos ofrece. Amén. Y esa es nuestra oración, hermanos. Quiere el Señor que lo que hemos leído en su santo registro caiga en nuestro corazón y que fructifique al 100%, porque la palabra de Dios lo promete. Y que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos la parte que nos corresponde y que la pongamos por obra. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que su palabra, hermanos, es la que venga y que haga ese cambio en nuestro corazón y estar sometidos a la voluntad de lo que hemos leído en su Santa Escritura. Amén. Dios nos ha hablado, querido hermano, la grandeza de las cosas pequeñas. Como vemos, hermano, que en esas pequeñas cosas la mano del Señor está dirigiendo ese hogar. Vamos a hacer la oración y pidamos que la palabra de Dios germine en tu corazón y dé frutos. Vamos a orar. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia, Señor, con agradecimiento. Te damos gracias, Señor, porque es demandado por tu mano
la obediencia a tus principios, a tus mandatos, y rogamos ante todo por la familia, por el matrimonio. Hacemos oraciones, Padre Celestial, por aquellos hermanos que están pasando momentos de prueba, momentos de tribulación. Edifica el hogar, Señor. Edifica la familia. Dale gracias a ese padre, a esa madre, de ser maestros en esa casa, de ser dirigidos por tu luz y tu verdad. Te rogamos que perdones la indiferencia, que perdones el pecado. Oramos ante todo, Señor, para que perdones la falta y que des gracias, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que la luz de tu presencia ilumine sus corazones y que tú pongas el deseo en el corazón de buscarte a través de la oración. Bendice, Señor mío, este ministerio. Bendice el culto familiar, Señor. Y rogamos que lo que hemos oído, lo que tú nos has hablado, Señor, penetre, sensibiliza el corazón y da gracias, Señor, en la oración de fe. Pongo delante de ti, Señor, el matrimonio y ruego, Señor, tu bendición para cada hogar, para cada familia. Especialmente, Señor, pedimos por los matrimonios que están divididos, por los matrimonios que están afectados. Estorba al enemigo, Señor, edifica la casa, Padre. Te pido que perdones la falta y que des gracias, Señor, en construir nuevamente ese hogar. Amado Jesús, gracias por haber intercedido en este día por el hogar y la familia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia y haya un cerco protector en tu familia. Gracias, amén.